Saludos, gentiles amigos de Más que Noticias. Siempre un placer saludarles y agradecerles que esperen estos comentarios de la actualidad. Miren, voy a tocar un tema que por lo general no se dilucida en la prensa, no se trata. Y si se hace de manera secundaria en algún enfoque, en algún trabajo, en algún análisis, pero no como un elemento fundamental o esencial o protagónico. ¿A qué me refiero? Hemos tenido la práctica en diferentes gobiernos que cuando acometemos grandes obras y esas obras o esas transformaciones afectan a sectores de la población, a veces se dice que sí, que van a atender a la población afectada. ¿Qué ocurre con la planificación de una obra, por ejemplo, de infraestructura que se vaya a hacer? Pero también ocurre cuando hay un episodio, un fenómeno natural que no se está esperando, hay personas afectadas, entonces el Estado tiene que ir a atenderlos. A veces lo atienden a medias. Todavía hay gente esperando aquí que le prometieron hace años que una vivienda, que un damnificado. Resulta que en los textos doctrinales que se han estudiado y que existen sobre las ideologías y el planteamiento de las reformas sociales, en fin, por lo menos lo que yo estudié, el enfoque siempre tiene que ser, señalan esos eruditos, esos tratadistas, el ser humano. Todo lo que el Estado haga, y los gobiernos como administradores del Estado, tienen que estar enfocados en la defensa del ser humano, que es la parte esencial de todo. No es la obra, que es necesaria y que va a impactar y que va a mejorar la calidad de vida y el desarrollo del país. Todo eso está bien. Pero cuando esa obra se hace y tú vas a perjudicar a ciudadanos, tú tienes que atenderlo prioritariamente. Eso no ha sucedido aquí por lo general. Este comentario me lo generó, digo, voy a comentar esto. Una situación que está pasando ahora y que ya hay advertencias, llamados y protestas de personas que van frente a una obra importante que se está construyendo de modernidad, necesaria, pero lamentablemente ir hacia el desarrollo y a la modernidad y enfrentar problemas que existen y enfrentarlos, se perjudica a mucha gente. Eso es así en cualquier parte del mundo. Y vi que hay ya protesta de sobre todo los transportistas del Cibao, de Santiago, los que están conchando, que dicen que 4,000 choferes del concho, según datos que dio uno de sus dirigentes, van a salir cuando el metro de Santiago comienza a funcionar. Es decir, que ahí vemos, por ejemplo, un tema de el metro es necesario. No, un momentito. Y hay que hacerlo. Ahora, ¿dónde está la planificación? Que a eso es que yo me quiero referir. Yo titulé esto, planificar las reformas estructurales para involucrar a los afectados. ¿Dónde está el proyecto de lo que vamos a hacer con esos 4,000 choferes que van a quedar sin empleo? Porque así como invertimos millones en el metro, tenemos que invertir millones en resolverle a esa gente. A eso es que yo me refiero. Bueno, un dinero, dame la lista, cuáles son, junto con las organizaciones choferiles, esos 4,000, déjame ver, hago un estudio de que eso es realmente así, y luego proyecto un plan. Mira, una parte que ya lo hemos entrevistado, podemos darle un préstamo para que hagan negocios, instalen negocios. Otros tantos podemos ponerlos como choferes en la ONSA de Santiago y en el transporte escolar que debe abrirse o está abriéndose. ¿Cuántos van ahí? Tantos. Otros para beneficiarlo con los planes de vivienda, si no tiene casa, del gobierno en Santiago. Otros por aquí. O sea, un plan, pero atendiendo a la gente, que es lo principal.
Y no solamente está ocurriendo ahora, ¿eh? Eso es un problema, no sé, de la mentalidad burocrática dominicana. Por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández, la reforma de la empresa privada, que tanto se le critica a Leonel, ¿eso era necesario? Todo depende de cómo tú lo hagas. Pero era necesario porque el gobierno, por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández, que lo heredó de Balaguer, todas esas empresas del Estado eran deficitarias, estaban quebradas, eran unos nidos de corrupción, de botella. Y eso eran millones de pesos que el gobierno, en vez de conseguir que le entrara, tenía que sacar de lo que recaudaba para mantener todo eso vago y toda esa corrupción que había ahí. ¿Cómo no lo van a enfrentar ese problema? Hizo bien Leonel. Ahora, quizás donde hubo fallo, porque se critica y se habla de los ingenios, que de eso voy a hablar, pero porque lo que hizo Leonel Fernández fue buscar privatizar socios, como buscan ahora a la alianza público-privada. Bueno, eso era lo que hizo Leonel. Vamos a buscar socios que inviertan el 50% o el 51%, y el Estado se queda como socio para administrar estas empresas y ponerlas a producir. Hay empresas que el Estado tiene un 50% y le ingresa dinero al Estado. Por eso se crea el FOMPER, para administrar los beneficios de las empresas reformadas. ¿O no? El FOMPER es para eso. Millones recibe de las empresas que se hicieron buenas negociaciones. La de harina, Molinos. Acuérdense cuando Molino estaba en manos de Balaguer, en los tiempos de Balaguer, aquí no había telera en diciembre. Un lío. No hay telera. Pero si tenemos harina ahí, no. La corrupción y el desorden. Eso había que pararlo. Se critica mucho el tema de los ingenios, y por eso dije que lo iba a hablar, ya para ir concluyendo. Porque quizás ahí no operó un plan más detallado de ir en auxilio de las familias perjudicadas con los cierres de ingenio o con la privatización de los ingenios. Porque eso pasó a ser una empresa del Estado deficitaria también, que había mucha corrupción también, pero que impactaba en la vida de millares de familias en esos bateyes. Entonces había que tener un plan del Estado organizado, con los recursos que me den las otras empresas. Entonces lo invierto ahí: escuela, salud, negocios, financiamiento, apoyo social, para que no se sintiera el efecto y el impacto negativo. Porque acuérdense que el azúcar era el principal negocio de este país, la espina dorsal de la economía dominicana le llamaban, y mucha gente dependía de eso. Al no hacerse ese plan y esta gente entrar en una situación de, bueno, me quedé en el aire, entonces ahí viene la crítica. Pero dejó a esta gente en el aire por privatizar las empresas. Pero el plan era correcto. Donde se falló fue en atender a la gente, que es el origen de este comentario. Como están demandando ahora que los atiendan los 4,000 choferes que van a ser desplazados con el Metro de Santiago. Pasemos con Nuestra Señora, directora.